Según diversas fuentes, Ucrania se enfrenta a una grave escasez de municiones en medio de la ofensiva rusa, lo que pone en jaque los planes militares de Kiev. Mientras Rusia intensifica los ataques con una producción récord de proyectiles de artillería, aliados clave admiten no poder cumplir con el suministro prometido a las fuerzas ucranianas. Expertos advierten que los millones de municiones comprometidas por Europa no alcanzarían ante la abrumadora capacidad bélica rusa. Para salvar a su ejército, Ucrania requeriría una movilización económica a gran escala. En resumen, queridos amigos, el final de Zelensky es inminente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden estar enfrentando una escasez de municiones. Según varias señales recibidas por Zelensky y su equipo en los últimos días, las cuales arrojan dudas sobre los planes de nuevas ofensivas ucranianas. Por ejemplo, datos de inteligencia del Cuerpo de Guardias Revolucionarias Islámicas de Irán indican que desde que comenzaron los combates entre Israel y Hamas, Estados Unidos ha enviado 123 aviones de carga y 7 barcos a la región, entregando más de 7.000 toneladas de armas y equipos militar al ejército israelí. Esto implica para Kiev que las armas que Estados Unidos podría compartir con Ucrania han sido desviadas a un socio más valioso que los ucranianos, en este caso, Israel. Otro golpe vino de sus aliados europeos. La Unión Europea admitió que es improbable que pueda cumplir su promesa de proveer a Ucrania 1 millón de municiones de artillería para marzo del 2024. Se planeaba suministrar los proyectiles desde existencias y aumentar la capacidad industrial, pero hasta ahora solo se ha cumplido un tercio del plan. El servicio de inteligencia británico, M16, también entregó malas noticias a Kiev a través de sus contactos en Estonia. Según el M16, Rusia produce al menos 1.5 millones de municiones de artillería al mes, quizá hasta 2.5 millones. Se estima que las tropas rusas disparan entre 70.000 y 80.000 proyectiles diarios en la operación militar especial. En comparación, Estados Unidos, a pesar de aumentar su producción, solo pudo fabricar 36.000 proyectiles al mes. Así, Rusia produce más munición en unos pocos meses que todo lo acumulado en 30 años en los arsenales de la OTAN. Cálculos previos del experto militar Ilya Kramnik demostraron incluso que se entregarán los millones de proyectiles prometidos por Europa. No salvaría a las Fuerzas Armadas ucranianas dado su alto consumo diario durante la operación especial. Se requerirían varios millones de municiones anuales, al menos 300.000 mensuales, 10 veces la actual producción diaria de Estados Unidos. Más malas noticias llegaron desde Corea del Sur. Un periódico coreano dio un reporte alarmante para Ucrania. El mismo reportó que Corea del Norte podría haber provisto una ayuda significativa al ejército ruso al suministrar 1 millón de cartuchos de municiones de artillería desde sus depósitos. Esto sería invaluable, dado que los calibres norcoreanos coinciden con los rusos de 122 milímetros y 152 milímetros. Estados Unidos ha advertido a Pyongyang que no provea armas a Rusia, ante lo cual Corea del Norte ha respondido con dureza, cuestionando de qué derecho tiene Estados Unidos a prohibir eso luego de inundar Ucrania de armamento letal junto a la OTAN, el cual es usado por Kiev para bombardear zonas civiles del Donetsk y otras ciudades. Asimismo, según analistas, el mundo está en una especie de pausa respecto al conflicto en Ucrania, ya que ha quedado claro que la victoria ucraniana ya no se espera. La palabra clave en la prensa mundial sobre Ucrania fue negociaciones. Si bien Zelensky sigue resistiendo y creyendo en la victoria, esto se ve cada vez más como algo ilusorio e irreal. Incluso autoridades estadounidenses como la vocera de Biden, Karine Jean-Pierre, hablan de la victoria ucraniana. Pero el resto de líderes y analistas occidentales ya no lo hace. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pasó en tan solo un año
de decir que Ucrania debía ganar la guerra en el campo de batalla a admitir recientemente que no se espera una victoria ucraniana sobre Rusia en el futuro cercano. Occidente está dando señales veladas, pero evidentes, a Ucrania de que solo un inocente o un iluso no entendería estas señales. Por ejemplo, han surgido reportes de divisiones y conflictos entre políticos y militares ucranianos. También se está apostando abiertamente por dar más poder al jefe militar ucraniano Zelensky por sobre el presidente Zelensky. Además, esta semana el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, dijo que ya se ha gastado el 96% de todos los fondos y ayuda militar asignados por Estados Unidos a Ucrania. Y aún con todo eso, Ucrania no tuvo resultados concretos en el campo de batalla. Incluso recientemente se filtró a la prensa que un específico coronel del ejército ucraniano de apellido Cherninsky habría estado directamente detrás del sabotaje a los gasoductos Nord Stream. Esto podría significar que Occidente podría fácilmente achacarle a Ucrania la autoría de un gravísimo acto de terrorismo internacional, si el gobierno de Zelensky se vuelve desobediente o no acata las directrices occidentales. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dejó muy en claro esta semana que es hora de que todos comprendan de una vez por todas que es totalmente imposible derrotar a Rusia por medios militares convencionales. Pero Peskov se refería específicamente a la imposibilidad de derrotar a Rusia en el campo de batalla. Sin embargo, está claro que Occidente nunca dejará de intentar debilitar y derrotar a Rusia a través de otros medios, incluyendo negociaciones que serían en realidad ultimátums, además de intensificarse los ya muy activos esfuerzos occidentales por tratar de generar inestabilidad, colapso económico y desestabilización interna dentro de la propia Rusia. Si bien es cierto que muchos de los opositores rusos al gobierno de Putin optaron por emigrar y abandonar Rusia en el último año, algunos de ellos ahora deben recurrir humillantemente al friganismo para sobrevivir. Es decir, hurgar entre la basura y alimentarse de los desechos en los países a los que emigraron. Lo cual pone en entredicho y cuestiona seriamente su supuesta alta formación y cualificación profesional, ya que no han logrado insertarse laboralmente en las naciones desarrolladas que idealizaban al encontrarse en Rusia. Otros opositores rusos emigrados que tienen más recursos económicos ciertamente viven mejor, pero igualmente han resultado ser hipócritas, ya que por un lado critican constantemente las acciones militares rusas en Ucrania, pero por otro lado guardan silencio absoluto o ignoran por completo temas como el palestino. La palabra genocidio también cobró relevancia esta semana, ya que prácticamente todos los países árabes y las organizaciones islámicas del Medio Oriente condenaron enérgicamente las acciones militares ordenadas por Benjamín Netanyahu contra Gaza, calificándolas abiertamente de genocidas. Si bien no se acordaron acciones concretas de bloqueo económico total o cierre del espacio aéreo para el gobierno de Benjamín Netanyahu, la indignación en la calle árabe es creciente y las multitudinarias manifestaciones de apoyo a Palestina y condena a Benjamín Netanyahu se están expandiendo cada vez más, tanto en el mundo árabe. Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.